Venezuela, ¿cómo están todos? Iberoamérica, gracias por estar con nosotros. Arriba los corazones. Yo soy Wilmer Rosas, esto es Sin Mentiras, a través de ANTV, un canal para todas las voces. ¿Qué hora es? Exactamente la hora de Sin Mentiras, en todos sus receptores y también en las redes sociales. Sin Mentiras, ya cumpliendo un año consecutivo, un año diariamente, gracias a todos ustedes, por la cual nosotros nos hemos declarado en aprendizaje diario. Si nos declaramos en aprendizaje no hay ningún problema, porque todos los días nos revisamos. Y por eso siempre traemos a los que hacen la política legislativa, los que hacen el ejecutivo, alcaldes, gobernadores, vamos para allá en algunos estados, y también a los concejales que ya hemos traído. Hoy un diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Avanzada Progresista, que es un diputado de La Guaira. Así es. Rubén Melián está con nosotros. Estuvo como hace 4 meses, 5 meses. El tiempo pasa rápido. Así es, cuando uno está trabajando el tiempo vuela. ¿Qué estás trabajando tú? Haciendo trabajo legislativo. ¿Cuál es el trabajo legislativo tuyo? ¿Qué has hecho? Nosotros hemos trabajado incluso desde nuestro estado denunciando hechos de daño a tierras protegidas en La Guaira, en el estado Falcón. Hemos trabajado también defendiendo los espacios de trabajo del pueblo como tal, del estado de La Guaira. En el caso específico de las denuncias, en el caso del cobro de tributos municipales. Nosotros hace tiempo, Wilmer, hicimos unas denuncias y hablamos sobre ese tema en diversos espacios, de que hacía falta tener mucho cuidado con la política tributaria. ¿Por qué? Porque si usted tiene una política tributaria muy dura con los sectores privados, con los sectores productivos, al final limita espacios de trabajo, porque cuando usted viene, suma los impuestos del registro mercantil, los impuestos del CENIAT, los impuestos municipales, cuando suma todo eso, a una persona que tiene una bodega, que tiene una panadería, que tiene un kiosco, le cuesta tener más empleados, le cuesta crecer. Entonces hay que tener un equilibrio en esos puntos y eso lo expusimos públicamente e incluso estamos esperando tener unas reuniones próximas con el alcalde para hablar sobre estos temas. Mira, es un tema bien interesante para el debate, porque tú vienes de La Guaira y en La Guaira parece los medidores de opinión pública hablan de gestión de eficiencia. Es complicado para el diputado de oposición hacer oposición en La Guaira. Y tú introduces un elemento para el debate ya de una vez. Cuando tú le reviertes a la sociedad en bienes y servicios lo que ella está contribuyendo, lo que está tributando, y así el sector privado, la gente te aprueba la gestión. Es decir, si yo estoy haciendo obras, si te estoy beneficiando, entonces la recaudación sube y de alguna manera es un indicador de que lo estás haciendo bien y es el camino correcto. Entonces, ¿qué oposición puede haber ahí? Claro, es que siempre tiene que haber una oposición útil. No puede hacer oposición simplemente por oponerse a cualquier iniciativa política. ¿Crees que eso es útil decir que...? Claro que sí, porque estamos defendiendo los espacios de los trabajadores, Wilmer. Se trata de que si usted tiene una política tributaria que se recae en bienes y servicios, excelente, pero siempre tiene que haber un equilibrio, porque ¿qué pasa? En nuestro estado muchas veces hemos tenido denuncias de privados que estuvieron cerrados por mucho tiempo por el asunto del COVID. Y cuando vienen a ponerse al día, tienen una deuda con el municipio tan grande que incluso les impide abrir sus puertas. Eso es complicado. Y usted tiene que buscar generar incentivos para regularizar a los privados. Pero en contraposición, nosotros tenemos otras posturas que dicen que más bien se está llegando a acuerdos con el sector privado para posibilitar que el emprendimiento, que el sector privado siga pujante. Claro que sí, y nosotros no tenemos ningún problema en admitirlo. Por lo menos en el caso de La Guaira, el gobernador y el alcalde han tenido iniciativas en ese campo. Nosotros lo que nos toca es hacer los llamados de atención necesarios para que una política fiscal no se convierta en un asunto de inquisición a los sectores privados, porque ¿qué pasa? Hemos tenido denuncias también de fiscales que han ido a los negocios, en vez de orientar, muchas veces asustan a los empresarios. ¿Qué pasa con esto? Esa voz se corre e incluso puede llevar a que las personas que quieren llevar sus emprendimientos se queden en el asunto de las redes, en el mundo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de la alcaldía, se trata también que hay unos procesos en el CENIAT, hay unos impuestos, hay unos procesos administrativos que tienes que llevar en los registros mercantiles. Todo esto significa dinero y todo esto significa dinero antes de empezar a producir. Lo que queremos nosotros es
bienes y servicios óptimos, unas políticas fiscales amigables para el emprendimiento, unas políticas fiscales que arropen al empresario que ya existe, porque no estamos en una situación ni económica normal, no estamos, venimos de un proceso del COVID y aparte un país que está sometido a unas sanciones económicas que incluso, que para mí no son las culpables de la situación económica en pleno, pero empeoran la situación económica y eso repercute inevitablemente en el ciudadano y los espacios de trabajo para la gente. En La Guaira coincide el ámbito regional con el ámbito local, en el sentido no de las competencias, pero sí hay un solo municipio. Así es. Y el Estado, pues hay un gobernador y hay un alcalde que rigen en todo el espacio geográfico. Así es. ¿Cómo observan ustedes esta complementariedad allí? Nosotros por lo menos... Esta mancomunidad puede decirse también. Al final, Wilmer, yo creo que el Estado tiene que dividirse por lo menos mínimo en 3 o 4 municipios, porque el alcalde, o sea, no tiene lógica un Estado que aparte sea un municipio, que tenga las mismas competencias territoriales. ¿Por qué? Porque el alcalde es el más cercano a la gente, es el conserje de la ciudad, es el que tiene que buscar soluciones en agua, luz, vialidad, etcétera, y tiene que estar ahí cerca de la gente. Nosotros lo que hemos observado es que muchas veces este mismo ámbito territorial puede llevar a que haya una competencia en gestión entre el alcalde y el gobernador. La diferencia, Wilmer, y eso toca lo que veníamos tocando anteriormente, con el espacio de la recaudación tributaria. Si el alcalde compite en gestión con el gobernador tiene recursos de un lado, el alcalde, sus recursos vienen directamente del cobro de impuestos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta competencia. Pero pareciera que ahí hay mucha complementariedad porque es un solo partido, es un solo gobierno. Claro, claro, o sea, por ejemplo, hay grandes obras que se vienen trabajando y hay un cambio en la política. Porque, ¿cuál es ese cambio? Porque nosotros vemos, y vemos de forma positiva, que hay llamados a los sectores privados que participen en diversos espacios. Nosotros vemos que hay un cambio en el discurso más amigable con los sectores productivos, la búsqueda de que las empresas tengan espacios también. Y el Estado no solamente es un Estado todopoderoso, sino que también se complementa con sector privado, sector público. Eso lo vemos nosotros como un cambio positivo para el Estado. Lo que queremos nosotros es que aún más los sectores privados tengan aún más incentivos para que sean mayores capacidades de producción, mayor capacidad de generar servicios óptimos e incluso mayor espacio de trabajo. Pero si hay un impacto de inversión privada en el Estado, ¿se siente? Sí, se siente. El guaireño puede ver tranquilamente que hay un cambio desde un tiempo para acá, no solamente porque el gobierno nacional... Y un cambio para bien. Sí, eso lo dijimos. Por eso te decía que era muy complicado para ustedes en La Guaira hacer oposición, porque los índices de aprobación de esa gestión son muy altos. Claro, pero lo que pasa es, Wilmer, que nosotros hacemos oposición, pero vemos la oposición como una forma productiva, no solamente ser oposición. O sea, yo no puedo venir a decir desde las vísceras una queja contra el alcalde gobernador. No, yo tengo que ver cuáles son los llamados de atención que tenemos que hacer, cuáles son los puntos neurales para buscar una mejor gestión y ahí hablarle. Vamos a hacer el primer corte, es el diputado Rubén Meleán, diputado de la Asamblea Nacional. Continuamos con el diputado Rubén Meleán. Bueno, ustedes, Avanzada Progresista, se fracturó, se atomizó, no se atomizó, sí. Ahí sucedieron muchas cosas, se le fue la gente para futuro. Y ustedes son ahora más un partido de cuadro. Ahora sí son un partido de cuadro. No diría tanto así, Wilmer. Nosotros tenemos representación en casi todos los estados del país. La gran mayoría de la militancia de Avanzada Progresista se quedó aquí, en su partido. Un grupo sí se fue para un movimiento con Henry. Y tú te vas para futuro? No, estamos en Avanzada Progresista. Yo soy secretario general de mi partido en el estado de La Guaira, diputado por mi organización política y seguimos aquí trabajando. Como partido político, a ver, posiciones muy precisas con respecto al tema del movimiento LGTBIQ
más y el nuevo movimiento político, Unidos por la Dignidad. ¿Qué opinan ustedes? Estamos de acuerdo con su agenda, en pleno. Estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario, estamos de acuerdo por la lucha por sus derechos. Porque nosotros tenemos ¿Hay muchos LGTBI en tu partido? Ojalá hubiera todos los que quisieran militar en nuestra organización. ¿Pero hay o no hay? Te estoy preguntando que si hay o no hay. Claro que sí. Pues yo no sé, uno le pregunta una cosa y sale por allá. Pero dime si hay o no hay, ¿cuál es el problema? Pero es que en todos lados hay. Bueno, yo no sé, yo no respeto. En todos lados Son hay. amigos míos todos, por cierto. Mío también. Mira, el tema de las primarias, ¿cómo lo ven ustedes? Nosotros estamos de acuerdo con mecanismos democráticos para la participación de la gente. ¿Vas a ser candidato? No. ¿Quién va a ser no. candidato ustedes? Nuestro partido verá en su momento dado quién va a ser candidato a nuestra organización política o si apoyamos a uno en su momento. Lo que sí te voy a decir, Wilmer, es que unas primarias no pueden ser de un grupito, no pueden ser contadas por ese mismo grupito y ellos no pueden decir quiénes son los que van a participar en esas primarias. Estamos hablando de unas primarias que debe participar la gran mayoría de los venezolanos, no el que ni Wilmer ni Rubén Melián decida. Se trata de la participación de la gente. Entonces, pareciera que esas primarias, Wilmer, lo que quieren es elegir al candidato que ellos ya tienen pensado y que participar los que ellos ya quieren que participen. Y ellos tienen, cuando tú dices ellos, ¿quiénes son? Estamos hablando del eje 4, que son los que primero que están impulsando unas primarias. Hay diversos ¿Y ya ellos factores. tienen un candidato? Ellos tienen varios candidatos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Ya hasta ahora está visto al señor Manuel Rosales, gobernador del Zulia, al señor Juan Guaidó. Creo que también está el Roberto Enríquez, etcétera. Ellos tienen sus candidatos, pero la ciencia cierta es que pareciera que se busca hacer una pantomima para elegir el candidato que ellos deseen. Y no se trata de unas verdaderas primarias donde se elija a la gente. Por lo cual eso no tendría fuerza, entonces dices tú. No, claro, porque si tú agarras y tienes 16 candidatos en unas primarias que por historia, Wilmer, siempre participa una parte ínfima de la población, ni siquiera el opositor, en este caso son primarias de la oposición, el opositor en su mayoría participa, sino un sector pequeño que es el que se moviliza, que está pendiente, que milita en los partidos de oposición, no la gran mayoría de la gente. Y Wilmer, a lo que hablabas de números en el negro anterior, y si usted analiza los estudios de opinión, el 70%, 80% de la población no cree en nadie. Entonces, ¿cuáles son las personas que van a votar ahí? Pero ese es un tema interesante a debatir y permíteme saltar el charco, como dirían algunos, porque ahorita se escogió la primera ministra británica con un porcentaje del 0,12. Es decir, que la realidad del que quiere participar o no depende quizá del tema político interno, de la geografía, sino de una convicción personal, porque tú ves si es una sociedad avanzada, donde la primera ministra, Truss, electa por una mínima porción de electores, entre 65 millones, votan 180.000. Claro. Es decir, La diferencia es que las circunstancias políticas son muy diferentes, pero en cada claro, estado. por eso te decía que tiene que ver con la convicción, con la Sí, cultura señor. política del propio ciudadano. ¿Y tú crees que en Venezuela hay la cultura política para eso? ¿Para elegir en primarias a alguien? Depende, Wilmer, por lo menos la única forma que tú hagas para que la gente participe de forma masiva en un proceso primario es primero con la participación de todas las expresiones que deseen participar. Porque si tú segregas, por ejemplo, el caso del el señor Antonio Ecarri, candidato a la alcaldía, es candidato a la alcaldía del municipio Libertador, En Caracas. sacó una gran votación. Si usted excluye a ese señor, está excluyendo una gran cantidad de, por lo menos, de esa votación que tuvo en ese municipio. El caso del señor Brito, que tuvo de José Brito, que fue diputado. Que va por primero Venezuela. Por primero Venezuela. Él tuvo en Anzoátegui una votación muy amplia, aproximadamente 140.000, 130.000. Son expresiones de la sociedad venezolana que hay que escuchar a la señora Lady Gómez. Entonces, si usted deja por Lady fuera... Gómez ya no compite, porque Lady Gómez en el Partido de Acción Democrática no va. Ya eso no va. Acción Democrática. Sea Acción Democrática. Los adecos son sus adecos. Así es. Ellos, los asuntos internos de cada partido, cada en casa ajena sabe que uno no puede opinar mucho. Así es. Pero es una expresión del Táchira, que acaba de sacar en las elecciones regionales una muy buena votación. En el caso de que fuera candidata, o esto que acabo de mencionar, si ese grupo de personas, entre otros, no participa en esas primarias, no está en la expresión amplia de todo el sector opositor. Entonces, ¿qué sucede, Wilmer?
Para que esas primarias sean unas primarias decentes, amplias, plurales, que la mayor cantidad de ciudadanos participe, tienes que motivarlos. ¿Cómo los motivas? Con la participación de cada sector político. No puedes segregar. Pero entonces tú dices que los partidos políticos que hacen oposición en Venezuela no tienen esa transparencia, esa filosofía realmente de unión, no la hay. No, hay. Mira, yo diría, Wilmer, que incluso hoy hay partidos que tienen profundas tendencias autoritarias. ¿Cómo cuáles? Podemos hablar incluso de voluntad popular, no la voluntad popular del señor Goyo Noriega, estamos hablando del grupo de López, el grupo Guaidó y ese grupo que usan las camisas de voluntad popular, etcétera. Ese grupo tiene tendencias abiertamente autoritarias, y no lo digo yo, lo dice su militancia. Porque usted ve después de los procesos internos que han tenido, cómo se crean esas ramificaciones, esos odios. E incluso cuando esos señores han tenido políticas que han estado totalmente aisladas de la conducta democrática, como es las intentonas de golpe, usted puede ir tranquilamente que la ruta democrática no es una vía a la cual ellos pretendan transitar. Pero algunos te podrían decir, diputado Rubén Melián, te podrían decir, bueno, pero para un opositor como tú parece chavista. No sé, yo lo digo. ¿Tú pareces chavista? Nada que ver, nada que ver. ¿No te quieres acercar al partido de gobierno? No, jamás. Nunca he militado en el partido de gobierno y no pienso hacerlo hasta ahora. Pero digo yo, pero si la oposición tiene a personas como tú que le dan tan fuerte, ¿para qué hace falta Porque más opositores? Porque las críticas hay que hacerlas, Wilmer. Yo soy opositor, milito en un partido de oposición, hago oposición al gobierno y es vital cambiar la forma en que se está haciendo oposición desde muchos sectores, cambiar muchas cosas en la oposición para poder ser una alternativa real de cambio. Esa es la diferencia. Porque el gobierno todo el mundo lo conoce. Y mira, voy a utilizar, no es un tema mío, voy a ser muy preciso en esto. No es un concepto, no es un constructo, ni tampoco es una propuesta mía, digamos, y lo voy a hacer entre comillas, este concepto. Cuando Diosdado Cabello se refirió a Juanes, le dijo inmoral. Voy a hacer un paralelismo, si se permite, esta posibilidad de realizar. ¿Se le puede decir inmoral a Juan Guaidó queriendo participar en una primaria? Claro que sí, hermano, porque no tiene ningún tipo de sentido, es una muestra de incoherencia total. Wilmer, imagínese usted, si usted no cree en el CNE, si usted no reconoce al gobierno y al presidente, no reconoce la Asamblea Nacional que existe, no reconoce las instituciones del Estado, así le guste, no le guste, porque podemos hablar de otras cosas, de gustos o no, por lo menos a mí, yo quisiera que el gobierno cambiara no mañana ni hoy, anteayer quisiera que cambiara, por muchas cosas, pero resulta que hay una institucionalidad y tú no puedes pretender cambiar el gobierno desde la fantasía. Y aparte... Y el deseo no empreña. No, deseo no empreña. Y aparte, mi querido amigo, usted hace tiempo dijo que no iba a participar y hoy sí. Dígame por qué. Eso es la coherencia. Vamos al corte de ánimos. Continuamos en Sin Mentiras en estos tiempos de redes sociales. Vamos a tomar nota de las redes sociales de nuestro canal. @ANTV_, que es el piso abajo, pues la rayita abajo, Venezuela, @ANTV_ Venezuela en Instagram y @ANTV Venezuela en Twitter. @ANTV en Twitter, esas son las redes sociales del canal, las redes sociales nuestras. @Wilmer Rosas Periodista en Instagram y Wilmer Rosas 25 en Twitter. Las redes sociales del diputado también están saliendo en el generador de caracteres y en los inserts que ustedes están viendo. Bien, Rubén Melián continúa con nosotros. Vamos a auscultarlo ahora en temas que tienen que ver con índole nacionales y las posturas del partido con respecto al tema. Como secretario general en La Guaira, ¿me puedes opinar sobre lo que es la ley de zonas económicas especiales, concretamente de
de esa zona especial que es La Guaira. Claro, nosotros estamos haciendo incluso unas consultas para llevar también propuestas, porque sí es positivo una ley de zonas económicas especiales. ¿Es positiva? Sí, sí, claro, porque y aparte no estuvimos de acuerdo en el bloque de la Alianza Democrática. Pero ¿qué sucede, Wilmer? Hay un punto neural que es para que todo esto funcione, que se trata de confianza. La confianza en la economía es vital para su crecimiento. Y hay que generar esas condiciones de confianza para que los empresarios surjan. Y aparte, hay que hacer estudios de nuevos regímenes tributarios. Se va a eliminar los impuestos de algunos niveles, van a ser menores. Todo esto hace falta que se haga un gran debate sobre estos detalles. No solamente decir que hay zonas económicas especiales, hace falta implementarlas. Y hace falta entonces, pero apostar a ello, hacer una oposición, como tú dices, constructiva. Claro, una oposición positiva, que sirva a la gente. Porque si es una propuesta que la impulsó el Ejecutivo, el partido de gobierno, si es cierto que si esa ley, ese trabajo es positivo para la gente, para la producción, para su bienestar, nosotros tenemos que empujar ahí para que eso funcione. Porque no se trata de ser oposición simplemente para hablar desde las vísceras. Se trata de conectarse con el sentimiento de la gente y buscarle soluciones. Desde Colombia, desde el Ejecutivo que impulsa el presidente Gustavo Petro, se habla de una posibilidad o una propuesta de una zona económica especial Táchira, Colombia, Táchira Norte de Santander, Cúcuta, en fin, ¿qué opinas? Sí. Habría que estudiarlo y para mí, en mi opinión, sería muy productiva, porque siempre hay bastante tránsito venezolano-colombiano ahí, hay mucho intercambio de bienes, hay mucho intercambio de dinero, hay mucha gente incluso que está cerca de la frontera y trabaja ahí mismo en Santander y viceversa. O sea, hay una interacción muy, muy cercana en esos sectores. Si puede hacer una cooperación entre ambos gobiernos, sería excelente para elevar el nivel de producción de esa zona. Es una realidad el uso del dólar en Venezuela. ¿Cómo ve Avanzada Progresista y el diputado Melián el tema del posicionamiento cada aún más de esa moneda? Nosotros estuvimos de acuerdo incluso cuando la campaña de 2018, cuando el candidato presidencial de Avanzada era en ese momento el presidente del partido, Henry Falcón, que había que dolarizar la economía venezolana. Creemos que es vital darle libre movimiento a las divisas para que el venezolano pueda comprar sus insumos. Es necesario, porque con todo esto de la inflación, la hiperinflación que vivimos, que ya no estamos viviendo, sino una inflación en estos momentos, es necesario que el dólar se mueva. Pero ¿qué sucede? Hay detalles como el asunto del IGTF. El impuesto a las grandes transacciones financieras. Ese impuesto nosotros no estuvimos de acuerdo en su momento. ¿Por qué? Porque si el correr del dólar había bajado los niveles de inflación y había subido el poder adquisitivo del venezolano, al tú poner un impuesto que incluso en algunos casos estábamos hablando de 20%, cuando estábamos hablando de montos elevados, podría ser que ese flujo desacelerara y dejara de entrar divisas al país. Ahora, fíjate, estos comerciantes, estos empresarios que no quieren adaptarse sus transacciones al dólar del BCB, que es el dólar oficial, ¿qué dicen ustedes? Nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Porque ¿Pero cómo se normaliza eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque si uno le pide al Estado, uno le pide al Ministerio Público, uno le pide al gobierno, sean más duros, entonces después la oposición dice, pero es que ustedes son muy duros. Siempre tiene que haber equilibrio con todo, Wilmer. Tampoco tú vas a regañar a un niño con un garrote, ¿no? Usted lo regaña. ¿Me explico? Hay que buscar el equilibrio. Ve acá, diputado, ve acá. Préndeme el urro a eso, porque usted cree que me está diciendo la verdad aquí. Escúchame una cosa. Diga. ¿Qué le vas a decir tú a un empresario chico que le está vendiendo la harina de comer a una persona en exceso caro? ¿Qué le vas a decir? Mira, niño de Atoche, ¿tú le vas a decir eso? Tienes que ser duro, ¿vale? Sí, señor. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú? ¿O eres contundente o no eres? Pero la contundencia tiene límites. Porque usted ahora tiene límite. Sí, ahora señor. resulta que si yo estoy defendiendo los derechos del pueblo, tengo límite. No. Si usted defiende los derechos del pueblo, tiene que ser defendido el pueblo. Pero no se trata de perseguir. No, yo te la voy. No, espérate un momentico, vamos otra vez ahí. Vamos a ven acá, no te me vayas del tema. Dele. Tú vienes
y en un frigorífico me quitas toda la carne porque se fue el dólar para arriba. Mira lo que hicieron ellos. Sí, señor, yo lo he visto. ¿Tú lo viste, verdad? Claro. No, ahí hay que decir, señores frigoríficos, ustedes saben que no los vamos a perseguir. ¿Qué? Si eso es la comida del pueblo venezolano, ¿vale? Si aquí todo es todos contra todos, entonces, ¿cómo es la cosa? Nada que ver, el pueblo tiene que ser defendido, Wilmer. Pero el detalle es que siempre todo tiene que ver un equilibrio, hermano. Tiene que haber un equilibrio. El pueblo tiene que ser defendido. Mira, y escucha esto, si el empresario viene y no cobra la tasa a lo que está regulado por el BCB, ¿Qué se debe hacer ahí? Sancionarlo con todo el Pero peso eso es de lo que la están ley, haciendo. Pero con eso es todo lo que el peso están de la haciendo. ley. Tú dices que lo están persiguiendo. No, yo no he dicho eso. No, señor. no dijiste ahorita No, eso. claro que no. Tú dijiste que había que haber un equilibrio, pero ¿cuál equilibrio va a existir allí? Siempre tiene que haber equilibrio entre las sanciones y las faltas. Pero es que no te entiendo, Rubén. Pues, diputado, tú ven acá, estamos en una sesión, pero va que estamos en sesión. Usted está en una sesión. Este es el canal de la Asamblea. Mira, si tú tienes, bueno, yo le voy a preguntar al país y tú le respondes al país. Yo le voy a preguntar a la señora que compra harina pan, que compra harina de trigo, que compra la pasta, que compra las hortalizas. Yo le voy a preguntar directamente. Usted va y dice, mire, voy a pagar y el dólar BCB dice 7.80, por decirte algo. Y viene el frigorífico y dice, no, yo te lo voy a cobrar 8.50. ¿Qué se debe hacer ahí? Cerrar el local, chico. Debe ser sancionado. ¿Y cómo se sanciona? Señores, miren, les voy a decir que eso no se hace. Ahora te pongo otro escenario, Wilber. Usted viene, ese frigorífico está cobrando 8.80 y usted viene, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a cerrar por 3 meses? Yo no dije eso. Usted viene y lo va a meter preso y resulta que ese frigorífico está ahí, alimenta 400 familias, 500 familias que compran ese frigorífico. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a desaparecer? Ahí está el equilibrio entre la falta y la sanción, mi querido amigo. Ese es el equilibrio. No vas a agarrar y darle con un garrote a un niño que se roba una chupeta. Bueno, este es el equilibrio informativo, por eso, por eso es que estás aquí. Voy a hacer corte, pero con valeriana. Así es. Continuamos en Sin Mentiras y Sin Mentiras vamos a decir la aprobación de diferentes gestiones municipales permiten que estén en el programa, patrocinando el programa. La alcaldía del municipio Pedro Zaraza en Guárico, por cierto, comenzó siendo independiente, ahora son de Alianza por el Cambio, el partido que lidera Ricardo Sánchez allá en Guárico. Y Carlos Castillo decía una cosa bien interesante, que ellos trabajaban con el nivel regional y el nivel nacional, que él no lo eligieron para estar haciendo oposición a nadie, sino que él fue a hacer una gestión. Y esa gestión es digno de ser reconocida porque así me lo dice la gente de Guárico. La alcaldía del municipio Ambrosio Plaza en Guarenas, por cierto, con una serie de iniciativas que es la homologación de los pensionados de la alcaldía, que tiene que ver con la reestructuración vial, tiene que ver con una gestión que también evidencia una efectiva política pública en Guarenas. Freddy Rodríguez es la segunda gestión allá en Guarenas. Y en la alcaldía del municipio Vargas hay un eslogan que la gente ha venido posicionando, Suárez resuelve, que es un legado que viene de Jorge Luis García Carneiro y que se evidencia no solamente en el aumento de la recaudación, sino en la gestión que vienen impulsando allá según los propios pobladores de Vargas. Por eso esas alcaldías están aquí como patrocinio, porque eso es la razón de ser de este programa, Sin Mentiras. Fíjate, vamos a unos temas internacionales. Rápidamente, en Colombia comenzaron de repente unos asesinatos, comenzaron una serie de disturbios, es decir, como que hay que entorpecer la gestión que comienza. Eso en primer lugar. Vamos a empezar por ahí, después nos vamos a Brasil, porque ya se acercan las elecciones presidenciales. Hay una ventaja numérica en las encuestas, aunque no podemos darle toda la credibilidad a las encuestas, pero hay una ventaja allí con respecto a Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro.
Y yo quería, bueno, vamos a referirnos a esos dos temas porque son países limítrofes importantes para el quehacer nacional. Y los temas de esos países nos competen también a nosotros por asunto de intereses geopolíticos. Así es. Bueno, el caso de Colombia. El caso de Colombia, bueno, es positivo el éxito de Petro, es un cambio en la política que se venía manejando hace mucho tiempo. No es una persona afín a esa cúpula política de siempre en Colombia, pero esto no es de ahorita, Wilmer. O sea, muchos años vienen pasando asesinatos de líderes sociales, estos hechos de violencia que fueron poco a poco, e incluso diría yo que muy buena gestión que tuvo en el caso específico del trato con las FARC del señor Santos, el señor expresidente Juan Manuel Santos. Todas estas políticas de pacificación que nosotros también apoyamos. Nosotros le deseamos el mayor éxito al señor Petro en su gestión, porque incluso nuestro partido le enviamos una carta directamente a la presidencia, directamente a la correspondencia de la presidencia, deseándole no solamente éxito en su gestión, sino que tuviera consideración y políticas que ayuden a resguardar a nuestros compatriotas venezolanos que están allá. ¿Cuál podría ser la expectativa de los nuevos embajadores, el intercambio de embajadores? ¿Cuál es la mejor expectativa que ustedes tienen? Regularizar todas las relaciones. Colombia y Venezuela son países hermanos que nunca deben estar en conflicto, porque nacimos juntos y aparte es necesario, por esto que veníamos mencionando en los segmentos anteriores, nuestra cercanía fronteriza, el cambio de la cultura, un asunto de la genética, y no solamente eso, sino también el intercambio comercial. Hoy estoy seguro que muchísimas empresas colombianas están deseosas de venir a invertir en nuestro país. En el caso ahora de Brasil. Bueno, esperemos que el pueblo brasileño elija en sana paz un nuevo presidente. Yo sí estoy convencido que la gestión yo no tengo ninguna afinidad con el señor Bolsonaro, es una opinión muy personal, porque tiene un cierto tufo a Donald Trump, entonces ese mismo estilo no es bueno para los países. Y aparte eso se ve en los estudios de opinión. Pero como tú dijiste ahorita, las encuestas no sustituyen a las elecciones. Esperemos que sean las elecciones. Es una fotografía de un momento, pero... Claro, es una muestra de cómo está moviendo la opinión pública. Pero ustedes como partido no están más cerca de Lula que de Bolsonaro. Nosotros... ¿O no lo han debatido? No, nosotros no tenemos ningún tipo de cercanía desde el punto de vista... de contacto con el señor Lula, si tenemos algún tipo de cercanía ideológica, porque somos progresistas. Pero siempre vamos a estar... Centroizquierda. Centroizquierda. Y siempre vamos a estar a favor de que los pueblos elijan sus gobernantes en paz y que sus políticas, lo que nos interesa a nosotros, su política en el caso de los migrantes venezolanos estén al bienestar, al progreso y la regularización de los migrantes. ¿Y ustedes como progresistas, cómo vieron el resultado del tema chileno? Bueno, del plebiscito. Nosotros no hemos debatido el caso chileno en el seno del partido, pero puedo emitirte tranquilamente una opinión muy personal. Creo que se quiere hacer una comparación en el caso de la constituyente chilena con la constituyente venezolana. Son dos casos totalmente distintos. Y aparte, en mi opinión, yo no estoy a favor de los procesos constituyentes. Eso de borrón y cuenta nueva, tumba la casa y haz otra, no es positivo porque crea inestabilidad. Yo creo que siempre se puede hacer políticas para solucionar eso en el ámbito legislativo. Qué interesante, porque, por ejemplo, en la Constitución norteamericana se dan las enmiendas. Claro. Bueno, ustedes tienen esa figura también dentro de las posibilidades legislativas. Claro, y yo creo que... por cierto, disculpa que te interrumpa, el doctor Luis Martínez, que es Contralor de Acción Democrática, viene desarrollando una tesis con respecto a ese tema, reforma, enmienda, en fin, constituyentes para una Cámara, para un Congreso bicameral, decía. Sí, claro que sí. Él está avanzando en sus procesos, en ese trabajo, muy interesante. Pero yo lo que decíamos del caso chileno, que bueno, hubo un proceso, pareciera que en ese modelo de constitución, por lo que uno analiza de los comentarios, pareciera que se impuso muchas veces el extremismo de tanto de derecha como de izquierda. Entonces, por eso el presidente de Chile habló de una constitución nacional unificadora. Y yo creo, Wilmer, que cuando los actores políticos intentan tomar ese tipo de políticas como bandera,
resulta que aleja a la gran mayoría que está en el centro. Mira, y la respuesta de algunos que buscaban la aprobación de ese nuevo texto constitucional que fue un poco violenta, un poco no violenta, fue violenta, algunos que manifestaciones en Santiago, en fin. Sí, sí, sí. Al final ese tipo de manifestaciones no tienen asidero cuando se trata de procesos democráticos. Y rápidamente Petro dijo que el presidente Petro dijo se revivió Pinochet. ¿Qué opinas tú de eso? Creo que fue algo a destiempo. Yo creo que fue una opinión a destiempo, porque no se trata de eso. Muy extraño, porque el presidente Petro, por Es lo muy que uno comedido, ve, ¿no? es muy comedido, muy mesurado. Bueno, al final todos somos humanos, pero creo que simplemente usó una opinión adelantada. En síntesis, muy rápido, utilizando tu capacidad intelectual. Pero ¿fue bueno o fue malo que perdiera esa propuesta de Boric y de esa instancia constituyente en Chile? Sí, para mí creo que es bueno. ¿Por qué? Porque le da cabida a reformas y cambios necesarios desde el interior de ese debate constituyente. Voy al corte, ya venimos. Rubén Melián sigue en Sin Mentira. Rubén, vamos, diputado Rubén Melián, vamos con precisiones en diferentes tópicos en todas partes nacionales e internacionales, a ver cuál es la postura, sobre todo personal, porque entiendo que los debates en el partido, pues hay que esperar las instancias específicas. Claro. Ok, fíjate, ya hablamos entonces de Chile, de Brasil y de Colombia. ¿Qué opinión te merece todas las denuncias con respecto a Daniel Ortega y la presunta persecución? Presunta no, dice, se demuestra persecución a la Iglesia Católica. Terrible, terrible. O sea, no puedes perseguir a nadie. La ley, la democracia existe para que nadie persiga al otro. Yo creo que es repudiable de todo punto de vista. Pero ahora, ¿un sacerdote católico o evangélico o protestante puede utilizar sus instancias de religión para hacer política? No debería, pero lo hace. Pero por eso no significa que debe ser perseguido. No estoy de acuerdo con la persecución desde ningún punto de vista. Según tu análisis, muy rápidamente, la política norteamericana, concretamente estadounidense, con la atención de los venezolanos y el llamado TPS, ha sido una constante, una consistencia entre lo que fue Donald Trump y Joe Biden. ¿Cuál es tu opinión? Creo que es positivo, porque al final todo lo que sea para cuidar a nuestros compatriotas de parte de cualquier país siempre va a ser positivo. Lo que yo creo, Wilber, también es que esa gente que cruza la frontera, esa gente que pasa por la selva, toda esta gente que llega a la frontera estadounidense tiene que ser tratada con la mayor delicadeza y humanidad posible. ¿Tú crees que es un montaje, digamos, la transición, la caminata, la travesía por el Darién allá en Panamá? No, eso es real, absolutamente real, porque hasta amigos míos, gente que yo conozco, ha cruzado que no lo debe hacer. Y lo digo, mira, y aprovechando que estamos en tu programa, que lo ve un gentío. Mi recomendación, por favor, no agarren esa ruta. Siempre hay otros mecanismos. Si usted quiere irse del país, no pase por ahí. Todas las personas que llegan a los otros países, Wilmer, llegan con los ojos tristes, ven muerte, ven dolor, ven sufrimiento. Nunca deben pasar por ahí. ¿Tú crees que hay estímulo, hay impulso para que eso, es inducido para que eso ocurra? No. Hay dos factores. Uno, la matriz de opinión. Eso también, pega, ¿no? Eso pega, claro, por supuesto. Impacta. La comunicación es un poder. Entonces, eso impacta. Y también las realidades económicas de la gente. Porque si usted gobierna un país y esa gente se está yendo del país de forma masiva, algo está mal. Y eso algo tiene que ser revisado. Y en este caso es la economía, la posibilidad de crecer. Como cuando uno ve estos llamados influencers en esta era digital donde estamos, con muchos seguidores, opuestos totalmente al gobierno nacional, a todas las políticas, no importa lo que hagan, siempre está todo mal. ¿Qué dicen ustedes?
Al ¿Qué final, dices tú? al final son opinadores. Muchos de ellos también tienen alguna influencia económica de factores de poder. Eso siempre ha pasado así. ¿Les paga Guaidó, pues? No sé, No digo yo, no sé, pero no sé. yo sé Puede ser que sí. Yo estoy convencido de que muchos de ellos, para generar toda esta serie de opiniones, muchas veces en su bolsillo hay un cerecere que llega ahí. Pero si en esta era digital también te permite que todos nosotros, todos los que estamos en el set, los que nos están viendo, tengan la posibilidad de opinar abiertamente. Lo que siempre tiene que haber es responsabilidad y criterio a la hora de opinar, porque tú nunca sabes quién va a estar en la parte detrás de la pantalla que pueda afectarle tu comentario. Y entonces, lo que decías del cruce por la selva, no debe hacerse. Esta matriz de opinión que se crea, muchas veces comentarios de ven por aquí, no es tan difícil, hermano. No pueden pasar por ahí, no deben pasar por ahí, y tanto los gobiernos que están en el camino de estos migrantes deben resguardarlos, deben evitar que sufran, porque con esto de las redes sociales, Wilmer, todo el mundo sabe todo lo que pasa en cualquier rincón de este planeta. Especulemos en materia de geopolítica mundial y sigamos en el tema del análisis. ¿Qué debería ocurrir para que cese el conflicto ya Ucrania, Rusia o Rusia Occidente, Rusia Europa? ¿Qué debería ocurrir? Primero que pues nosotros yo por lo menos estoy en desacuerdo con la violencia, esa guerra tiene que pararse, detenerse, tiene que haber un cese al fuego gigante. Y dos, otro factor, que por lo menos tanto Rusia debe evitar esa política de expandir y buscar territorios como si fuera la nueva Unión Soviética, esa política de imperio, y el Occidente debe entender que debe ser un mediador, un factor de equilibrio, y lamentablemente pareciera que Europa cayó en el juego de la política internacional estadounidense, porque durante 30 años la OTAN ha venido agarrando espacios que no tenía que agarrarse. Más guerrerista, pues es Más guerrerista. Claro, porque un ejemplo para que nuestros espectadores también estén al tanto, hubo un acuerdo después de la Guerra Fría en la cual la OTAN no iba a crecer más en dirección hacia Rusia. Durante 30 años han metido paísito tras país tras país. Entonces, si usted sabe que puede despertar al oso ruso, ¿para qué avanza en eso? Lo despertaron porque Así hace es, tiempo lamentablemente. el propio secretario de Estado, Henry Kissinger, había mencionado ese tema. Y Claro. mira por dónde va la cosa. Claro, o sea, yo lo que creo es que hace falta un cese al fuego porque primero, todo el mundo está sufriendo esta guerra. Mira, Nayib Bukele allá en El Salvador tiene un alto porcentaje de opinión favorable porque mantiene sitiado a las bandas, a los pranes, Sí. en las cárceles les quita los privilegios y la aprobación va subiendo. Algunos señalan también que el tema de los derechos humanos, y bueno, pero ¿cómo va a tener derechos humanos un violador, un asesino? Los que defendemos los derechos humanos los defendemos de todo el mundo. Un violador tiene que cumplir su sentencia, tener todo el peso de la ley por hacer una abominación como esa. Pero eso no significa que todo el tiempo que esté ahí tiene que ser torturado a latigazos. Eso lo pasamos ya. Yo lo que creo es que Nayib Bukele tiene una muy difícil gestión con el problema de las bandas, pero atacar ese problema duramente no puede pasar por hacer sufrir a muchas familias. Hay que tener eso es lo que mencionamos antes, el equilibrio. Hay una postura del mismo diciendo que él agradece la entrada a su país de China, porque China viene a apoyar sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún subterfugio. O sea que la presencia china en Latinoamérica sigue avanzando. Sí, sí. O en el mundo. Claro, ¿Es buena la presencia china en Venezuela, por ejemplo? hasta ahora ha sido muy positiva porque hablamos de empresas, hablamos de intercambio comercial, hablamos de espacios para el crecimiento económico. Claro, positiva. Mire, todas las relaciones internacionales que fomenten el crecimiento del ciudadano en su economía, en su bienestar, en la infraestructura, siempre van a ser buenas. Tu comisión en síntesis ahora del ecosocialismo para La Guaira, que es alguna iniciativa, alguna precisión. Nosotros hasta ahora estamos en un proceso de investigación de unas tierras, específicamente en el sector de la parroquia Caruao, se entiende la costa, sobre algunas talas y unas quemas que suceden ahí. Muchas veces hay zonas protegidas, como incluso nosotros señalamos hace poco en Televisión Nacional,
sobre un daño a unas fincas en Falcón. Estamos defendiendo la tierra y estamos defendiendo el bienestar de los ciudadanos de ese estilo. Wilmer, antes de irnos, es importante este comentario. Estamos haciendo un trabajo de recolección de juguetes, de ropa, de insumos, todo lo que usted pueda donar. Estamos buscando todos los insumos, ropa, zapatos, para donarle a niños sin hogar, a casas hogar. Lo estamos recibiendo en el edificio de las Américas, planta baja, al lado del antiguo Banco Industrial. Ahí usted puede ir con su ropa, sus zapatos, sus insumos, para nosotros donar eso a casas hogar. Aproximadamente estamos hablando entre 0 y 11 años. Contamos con usted. Gracias, Rubén Melián, Gracias, diputado Wilmer. a la Asamblea Nacional por el Partido Avanzada Progresista. Yo soy Wilmer Rosas. Esto es El Equilibrio Informativo Sin Mentiras a través de ANTV, un canal para todas las voces.